¿Qué tal? Muy buenas noches. Déjeme platicarle algo importante. Hoy vamos a viajar hasta Portugal, a Coimbra, y vamos a hablar con uno de los hombres con una mentalidad muy clara, una gente que ha estado escribiendo constantemente sobre el conflicto en Ucrania y nos ha dejado ver cuestiones que no son claras porque tenemos tanta información y casi toda del mismo tipo, que no nos permite ver exactamente más allá del escenario de la guerra, las fotografías constantemente repetidas de la destrucción. Hay algo más, lo político, la intención política y estratégica de las hegemonías. De esto vamos a hablar hoy, hasta allá en Coimbra, allá en Portugal. De esto vamos a hablar hoy con Boaventura de Sousa Santos. Quédese con nosotros. Soy Miguel Ángel Velázquez y le doy la bienvenida al día del juicio. Bien, pues como les decía, Boaventura de Sousa Santos, que de todas formas significa no nada más el sociólogo, no nada más el escritor, es una conciencia de todos nosotros, porque es esa gente que nos va hablando todos los días con sus textos de qué pasa a nuestro alrededor, qué graves están siendo nuestros asuntos y cómo vamos a irlos resolviendo. Boaventura, te doy las gracias por esta entrevista, como siempre, y te pregunto, ¿cómo están las cosas por Europa? Muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación. Es un placer siempre estar contigo y volver a México por estar en este momento por Zoom. Mira, las cosas no están bien, ¿no? No están bien en el momento, digamos, en la situación de inmediato y también la situación de largo plazo, ¿no? De mediano y de largo plazo, ¿no? A corto plazo es la guerra. Y guerra es destrucción de vida intolerable, sufrimiento de un pueblo, que es el pueblo ucraniano, que está sufriendo todas las atrocidades de una guerra. Sabemos que las guerras son atroces, ¿no? Con mucho sufrimiento humano y que hoy en día en las guerras son más los civiles inocentes que los combatientes que mueren. Entonces, esto es un dolor, obviamente, porque es una guerra y Europa tiene una memoria quizás corta, pero sabemos que a menos de 100 años tuvimos dos guerras donde murieron en total 78 millones de personas. Es mucha gente, ¿no? Y la Unión Soviética, entonces Rusia ahora, perdió en la guerra 24 millones de personas. Y los ucranianos también perdieron muchas personas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto de guerra es increíble, es una cosa que transforma todo, ¿no? Transforma todo, no se habla de otra cosa. Y esto para mí es una de las situaciones que está obviamente a caracterizar la situación actual. Pero esta es una de ellas, ¿no? Es la más visible, es la guerra, digamos, militar. Pero después hay otras guerras que están pasando. Una es la guerra de información. Casi no puedes prender la televisión o que sea, son 24 horas al día, los mismos imágenes de sufrimiento de Ucrania. Nunca sabemos el otro lado de la otra frente, ni en Donbass, ni en el este, ni la posición de Rusia, porque Europa, a pesar de defender la libertad de expresión, por presión de los Estados Unidos, han desconectado todos los medios de comunicación de Rusia, como Russia TV, RT, y Sputnik, por ejemplo, que era mucho
vistas, yo por ejemplo las vi todos los días desde que empezó la guerra, porque había 3 canales en contra con la posición occidental y por lo menos 2 canales o un canal que daba la perspectiva de Rusia. Eso me ayudaba y pienso que ayudaba a mucha gente en el mundo de saber las diferentes perspectivas. Si es propaganda, no es menos propaganda lo que vemos en CNN, por amor de Dios. Y no era, porque en la Russia TV colaboraban gente que yo admiro muchísimo, como por ejemplo Chris Hedges, un grande periodista norteamericano que fue Pulitzer Prize, fue del New York Times, en la guerra de Irak, etc. Y él colaboraba con él, y como él, muchos otros, ¿no? Entonces hay una guerra de información. Casi no podemos creer lo que está pasando porque es una narrativa totalmente monolítica, monocromática, que te dice lo que está pasando o supuestamente pasando. Y si tú miras lo que se ve en Europa y quizás en el Atlántico Norte, es lo que es difundido por los Estados Unidos. O sea, esta guerra de información muestra que Europa nunca ha estado tan dominada por la versión norteamericana del mundo como ahora. Esto es otro aspecto que me parece muy mal de la situación. Hay por otro, si tú quieres, hay un tercero aspecto, que es la guerra económica, ¿no? Europa va a empobrecer. Las clases medias, que son lo más distintivo de la vida democrática en Europa, se va. ¿Por qué? Porque el dinero que podría ir para escuelas y servicios médicos va por las armas. Alemania se va a equipar con 2% del PIB en gastos militares. Significa que cuando gasta esta plata, es el tercer o cuarto ejército más poderoso del mundo. Después de los nazis, para mí, pensar que Alemania va a ser una potencia militar no es una perspectiva agradable para Europa. Lo que distinguía a Europa era básicamente el hecho que no había gastos militares relevantes, al contrario de China, al contrario de Rusia, al contrario de muchos de los Estados Unidos, ¿no? Todo esto me parece que estamos en una situación de consecuencias, pero esto ya va para largo plazo. Por ahora no se nota. Estamos con elecciones en este momento en Francia. La posibilidad de la candidata de extrema derecha ganar es una posibilidad perfectamente plausible, porque es posible en la situación actual. Entonces, muchas cosas están pasando en Europa que están cambiando las cosas y que van a cambiar para el mundo entero, a mi juicio, ¿no? Fíjate que creo que esta es la primera guerra que se está viendo con ojos diferentes. Es decir, los ojos de las redes sociales, que creo que están jugando un papel muy importante en este conflicto. Creo que hay diferentes intereses que, si bien en Europa están siendo determinantes, imagínate en América, donde no tenemos prácticamente ningún otro tipo de información. Por eso también es que tenemos que acudir a gente como tú para que nos platiquen qué es más o menos lo que están sintiendo y lo que está pasando por allá. Porque aquí está cerrada cualquier posibilidad de tener otra información que no sea exactamente lo que tú nos estabas contando. Esto de los canales occidentales, de las formas occidentales de ver las cosas. Sí, ese es el problema, porque mismo, tú tienes razón, las redes sociales son una, digamos, novedad en términos de narrativa de guerra moderna en este caso, porque obviamente que ellas existen ya con otras guerras de Libia, de Siria, de Irak, de Afganistán, pero no interesaba a tanta gente en el norte global como la de Ucrania, ¿no? Y aquí se nota que realmente no hay libertad de expresión en las redes sociales. Lo que, por ejemplo, está pasando con Twitter
es una cosa atroz. Un hombre, porque ya no estamos hablando de gente de izquierda, Miguel, estamos hablando de gente que son marines, agentes de la CIA, técnicos de la ONU, que están en Irak, pero que tienen una perspectiva crítica, como por ejemplo un marine que es conocido, que es Scott Ritter, está banido del Twitter, por simplemente cerró su cuenta. O sea, y esto es una cosa muy compleja porque sabemos que Silicon Valley dice que hace esto porque no quiere que el gobierno norteamericano promulgue una ley que censure las empresas. Entonces las empresas hacen autocensura, pero siempre segundo las instrucciones del Pentágono. Entonces aquí también las redes sociales, yo por ejemplo estaba mirando hoy a Scott Ritter porque tengo que buscarlo en otras redes donde su voz está ahí. Y pasa lo mismo con Chomsky, y mis crónicas, por ejemplo, salen con más fuerza en Zimbabue, Sudáfrica, China, India, o por ahí Tailandia en Asia, que en Europa, por ejemplo. Porque realmente Europa está, de hecho, totalmente convertida a la narrativa norteamericana. Y esta narrativa es esto. Primero, la culpa total de esta guerra es Putin. Y Putin es el demonio. Y no hay nada más que decir sobre esto. Si nosotros contextualizamos y decimos, sí, claro, yo estoy en contra, porque yo he estado en contra de todas las invasiones. Yo estoy en contra de Israel. Yo estoy en contra de los Estados Unidos en Libia, o en Siria, o en Irak. Por supuesto. Yo estoy contra que Putin invada el pueblo ucraniano. Obviamente. Pero ¿cómo surgió todo esto? Si empezamos a preguntar estas cosas, ya estamos a justificar Putin. Es como están las cosas. Yo resisto y sigo escribiendo mis cosas, pero te digo con costo, porque realmente la gente te enfrenta, te amenaza, te dice cosas que no era. Yo no había visto nunca, ¿no? ¿Por qué? Porque si intentamos explicar, ya estamos a justificar todo lo que pasa. Por eso la primera es esta. No hubo provocación. Obviamente que hubo toda una política de los Estados Unidos para crear un enfrentamiento a Rusia. Claro que Rusia está haciendo una cosa que a mi juicio Lenin la nombró para siempre. Nunca pensó que se podría aplicar a un suyo de este caso, que es el idiota útil. Yo pensé que Putin es un idiota útil. O sea, él acaba por ser útil a los Estados Unidos al invadir Ucrania. No debía, a mi juicio, esto fue la gran justificación para decir, mira, ustedes decían que NATO no era justificada. No, NATO tiene que estar ahí para defender los países del este europeo. Entonces, esta idea de que hubo una política de provocar, de crear una guerra, digamos, por una razón sencilla, que no tiene nada a ver con Ucrania. Esto es lo que los derecho internacional llaman una proxy war, una guerra de proximidad. O sea, la guerra no es entre Rusia y Ucrania, es entre Rusia y China y los Estados Unidos y NATO. Y Ucrania es la víctima, es un mártir, un pueblo ucraniano, casi 4 millones de refugiados. Es una atrocidad, ¿no? Pero las muertes han morido ya desde 2014, mucha gente en Ucrania y nadie ha hablado. 14.000 personas en Donbass, en la región este de Ucrania. Entonces me parece que hay aquí una guerra geopolítica de los Estados Unidos que pasa por dos ideas centrales. La primera es aislar Europa totalmente de la Euroasia, o sea, de la conexión con China vía Rusia, vía Europa. Por ejemplo, no estamos desde 2000 que ya hay trenes de cargo que vienen de China a Europa.
a Hungría, a todos estos países de carga. O sea, se estaba además desde la Unión Soviética, que la Europa occidental depende del gas natural y del petróleo de Rusia. Austria son 80%, Alemania 40%. Entonces, hay lazos comerciales. Alemania, por ejemplo, tiene empresas, el gran cliente de Europa, digamos, de importación de productos de Alemania, es Rusia después de la Unión Europea y de China. O sea, todas estas conexiones, los Estados Unidos quieren aislar Europa porque quieren que Europa se quede totalmente dependiente de los Estados Unidos. Europa no tiene granos, Europa no tiene gas, Europa no tiene petróleo no tiene nada. Necesita, obviamente, que les fornezcan. Y ahora, claro, va a pagar 30, 40, 50% más del gas natural líquido de los Estados Unidos o de Qatar. Por eso hubo un intento de quebrar, de romper esta conexión. ¿Por qué? Porque realmente tenemos que decir que no es mismo Rusia, es China. China es el gran rival de los Estados Unidos y tiene un temor enorme de que China se va a expandir por Euroasia hasta Europa totalmente y que aquí tenga un papel muy fuerte. Ya había países que ya entraron, Europa, que entraron en la iniciativa de la Estrada del Cinturón, que son Italia, Polonia y Hungría, que ya están Claro, a colaborar con China en esto, o estaban, ya no sabemos lo que va a pasar de aquí adelante. Entonces, esto es la estrategia para aislar y eso se está haciendo y Putin, sin querer en ese sentido, está a fortalecer la NATO, está a fortalecer las empresas militares de los Estados Unidos y está realmente a romper ahora totalmente esta conexión con Asia. Esto es lo peor que puede pasar para Europa. claro, Ucrania es hoy la arena de la lucha, pero ¿y Europa? Está sufriendo. Claro, sí, y no estamos seguros de ninguna manera que sea simplemente Ucrania, ¿no? Tienes que pensar, Miguel, que cuando empezó la Primera Guerra Mundial, se decía que iba a durar 3 semanas, ¿no? Y fueron 4 años y millones de muertos, ¿no? Entonces, nunca se sabe, una guerra cuando comienza, nunca se sabe cuándo y cómo va a terminar. Y lo preocupante aquí es que no parece haber una voluntad para negociar una paz. Yo no estoy seguro si Rusia quiere esa paz rápidamente, pero estoy seguro que los Estados Unidos no quieren, porque de alguna manera Putin probablemente, muy probablemente, ha evaluado mal la resistencia de Ucrania, probablemente, ¿no? Se nota una serie de debilidades de las Fuerzas Armadas rusas, quizás, en relación a alta tecnología móvil, como los drones, por ejemplo, que los drones turcos, que han sido muy importantes para destruir los tanques rusos. Ha calculado tal vez por pensar que sería una acción muy rápida y llamaba mismo una operación militar especial, una operación especial. No fue. Ya vamos con meses de esto, ¿no? Entonces, aquí hay un problema de saber cómo esto todo va a terminar. Pero hay varias cosas que van a cambiar de un punto de vista de teatro de guerra y de otras guerras, ¿no? La guerra económica, por ejemplo, que no sé, que va a ser global, que vamos a pensar ahora que nos tenemos hoy en el mundo cerca de 30 países con sanciones de los Estados Unidos. Tenemos países grandes y relativamente ricos de reservas de oro que tienen sus reservas bloqueadas, apropiadas por los Estados Unidos.
como Irán, como Venezuela, y ahora también como Afganistán y Rusia. Entonces el dólar ya no es, si la gente en el mundo piensa que tener una moneda global tiene que ser una moneda, digamos, de confianza, que tú puedes tener y mantener y tener confianza que va a mantenerse en valor. Y los estados han confiado eso. Pero si tanto estado está siendo sancionado, el dólar no va a mantener su poder. Entonces Rusia ha empezado a reaccionar y ha reaccionado de dos formas. Por un lado, ha establecido que el rublo está ahora indexado al oro y por tanto 5.000 rublos para una media grama de oro. Y esto es un cambio brutal, porque de aquí adelante el oro va a ser realmente evaluado en términos de rublos y no de dólares. Segundo, ha pedido a los europeos que se quieren seguir recibiendo el gas de Rusia, tienen que pagar en rublos. La Hungría ya ha decidido que sí, que va a pagar. Alemania ha dicho que no. Austria pienso que no ha decidido todavía. Pero cuando llegar abril al final, que tienen que pagar las cuentas, yo no sé cómo van a pasar. Si realmente Rusia mantiene que quiere recibir en rublos, van a tener que pagar en rublos, porque no hay otra manera. En este momento Europa no tiene otra manera de poder resolver la cuestión de la energía. Y entonces aquí se queda, por ejemplo, el señor Scholz, el primer ministro, chancler de Alemania, puede estar en peligro, porque todo lo que está pasando en elecciones ahora con Orbán, que es un aliado de Putin, por ejemplo, gana las elecciones y es un autoritario. Nos consideramos una democracia muy truncada, con muchos límites, ¿no? Pero gana las elecciones. Francia no sabemos lo que va a pasar ahora con Macron o con Le Pen, ¿no? Por eso hay aquí un cambio de saber cuál va a ser el futuro del dólar. Y probablemente no es un futuro muy bueno. En este momento, los BRICS han estado reunidos con los embajadores, incluyendo Brasil. Brasil también. Sudáfrica, India y China y Rusia, para que las transacciones sean yuans, rublos y rupees. O sea, que el dólar se ha abandonado. Y este es el pánico en los mercados financieros, porque todo está regulado por los petrodólares. Entonces, este es un cambio brutal en el futuro que puede ser. El segundo, obviamente, es que, como tú me preguntas, y puede haber otros teatros de guerra, sí, claro, va a haber otros. Yo pienso que el mar de la China del sur, el del sur de China, puede ser un otro teatro de guerra, porque ya se está todo organizando por quizás, quién sabe, si de aquí a 10 años o menos, Taiwán no sea lo que es hoy Ucrania. Y que sea también un enfrentamiento, en este caso, entre Estados Unidos y China. Yo pienso que los Estados Unidos están con una arrogancia triunfalista como yo nunca había visto. Tú sabes, Miguel, que yo he vivido 35 años, la mitad del año en los Estados Unidos, en Madison, como profesor en la Universidad de Madison, en Wisconsin. Yo he visto una evolución que se inició con Clinton, digamos, fue Clinton el grande político de la expansión al este de NATO, que después va a pasar por muchos cambios hasta llegar a Biden. Yo nunca había visto una arrogancia tan grande de toda la diplomacia ahora norteamericana como está ahora, y por un momento parece que están ganando todo, porque están defendiendo la democracia, están defendiendo un país que fue invadido. O sea, los Estados Unidos se pone ahora, quizás por la primera vez, digamos, después de la Segunda Guerra, del lado cierto de la historia, porque defiende la democracia y defiende un país que ha sido invadido. ¿Pero por qué? ¿Y cómo surgimos a esto? Esta cuestión no se puede preguntar en Europa.
Porque si tú preguntas esto, y si tú preguntas y te cuestionas, no diciendo verdades. Yo siempre mis textos, como has visto, son textos que yo hago preguntas y pongo reflexiones, puede ser así. Por ejemplo, ¿por qué Guterres, el secretario general de la ONU, ha dicho es necesaria una investigación independiente para las atrocidades de Bucha, digamos, ¿no? Porque hay varias narrativas sobre si fueron los rusos, si fueron los nazis, si son ucranianos, si no son ucranianos, porque no se sabe, hay mucha sospecha y no es posible saber lo que pasó. Claro que si tú miras la televisión te digan, claro, fueron los rusos que hicieron. Ahora están diciendo que tienen crematorios móviles. Están inventando cosas que no puede ser verdad. Por lo menos hay que hacer una investigación. Hay que hacer una investigación. Después tenemos un otro problema muy difícil, Miguel, y muy peligroso. Es lo que llamamos de false flags, se llaman los false flags, de atribuir al adversario una acción que tú quieres cometer. Eso pasó, por ejemplo, en Siria, diciendo, no, van a lanzar, ellos enemigos van a lanzar armas químicas, entonces nosotros vamos a defender e invadir, porque están armas químicas que no estaban planeadas, ¿no? Entonces aquí también los rusos sabían lo que pasaba en Ucrania con los laboratorios de armas químicas que los Estados Unidos han financiado e instalado en Ucrania. Están ahí. Se sabe que existen, ¿no? Y los rusos entraron y mostraron al Consejo de Seguridad lo que estaba ahí. Y la cosa es, puede decir que para virus, etcétera, pero tiene toda lógica de investigación biológica fuerte ahí en Ucrania. Y al día siguiente, toda la prensa occidental dice que los rusos van a hacer una guerra química en Ucrania. Esto no es creíble. Los rusos dicen que no van a ser. Pueden lanzar, no sé. No sé nada de lo que los rusos están pensando. A pesar que en mi centro, ahora la única manera que tenemos de conocer un poquito más la versión rusa es porque en mi centro aquí de investigación tenemos una colega que estudió en Rusia y que lee perfectamente las noticias en Rusia, en ruso. Y por eso acompañamos un poco lo que están diciendo por ahí de las cosas, ¿no? Pues no parece que haya ninguna intención de armas químicas, pero es de alguna manera para que no se hable de los laboratorios químicos que ya estaban de armas biológicas que estarían siendo financiadas ahí en Ucrania. Entonces, mira, todo esto, esta guerra tiene este potencial expansivo, porque es en Europa, porque los Estados Unidos está a fondo en esto, y tiene un potencial muy, muy expansivo que puede ir para otros continentes, porque estoy seguro que los Estados Unidos quieren sobre todo aislar a China, ¿no? Y ahora están con todas las contradicciones posibles, ¿no? Porque ¿quién ha ayudado en los últimos 10 años? ¿Quién ha ayudado a Maduro en Venezuela? Fue Rusia, China e Irán, porque Maduro es un dictador, un demonio. Y ahora Biden prende el teléfono y llama a Maduro. ¿Cómo es posible que ahora llama a Maduro porque necesita su petróleo? Porque, ¿sabes por qué? Porque hay un tipo de petróleo que es muy importante y que las refinerías, Scott Ritter lo explica muy bien, que hay un tipo de petróleo pesado que es muy necesario para las refinerías actuales de los Estados Unidos. Dejaron de recibir este petróleo de Venezuela. Entonces empezaron a recibir de Rusia. Son 3%, es muy poco, pero es importante. Como no quieren, no van a recibir de Rusia, tienen que recurrir ahora a Venezuela. Entonces, ¿con quién van a hablar? ¿Con Guaidó? Porque se han dicho que el presidente de Venezuela es Guaidó, Juan Guaidó. Pero en un teléfono no llama a Guaidó, llama a Maduro. Entonces Biden está reconociendo que el legítimo presidente de Venezuela
es Nicolás Maduro. Todo esto crea una confusión brutal. Tú eres un enemigo, pero ahora es un aliado comercial. Esto cambia de un día al otro. Este es el cinismo, la hipocrisia normal del neoliberalismo y del liberalismo. Dos medidas, dos estándares. Defiendes la democracia cuando te conviene. Cuando no te conviene, no la defiendes. En eso estamos, Miguel, y es muy, muy preocupante. Guerra expansiva, guerra que puede alcanzar todos los escenarios del mundo, guerra que nos está llevando a situaciones diferentes, novedosas, a algo, a cosas que no habíamos visto. Pero, Boaventura, déjame preguntarte algo. La guerra regularmente es el fracaso de la política, pero ¿y qué hubiera pasado con Ucrania y con el futuro de Rusia si no hubiera habido guerra? Bien, esa es una... Yo pienso que sería siempre... es muy especulativo, obviamente, no podemos saber porque ahora ya es tarde, ¿no? Yo pienso que iba a seguir una presión muy grande de los Estados Unidos para el este europeo por esta política de aislar a China. Pero Rusia tenía un arma muy fuerte. Es una potencia nuclear. Y podría decir, no voy a invadir nadie, pero si ustedes van adelante, entonces, ¿quién es el agresor? No es Ucrania, entonces, ¿no? Es los Estados Unidos de que están haciendo las provocaciones. Somos un país nuclear que están haciendo. Y ahí, esta disuasión nuclear, a mi juicio, podría funcionar. Ha funcionado durante todo este tiempo, ¿no? Pues yo pienso que la guerra nunca resuelve nada, a mi juicio. No resuelve. O sea, cambia las cosas, por favor, cambia muchas cosas, ¿no? Pero no resuelve. Por eso tiene que terminar en paz, porque se va a seguir con la guerra, va a ser una destrucción. Y lo que me preocupa en este momento es que no hay una voluntad de paz. No se nota que hay una voluntad, venga de Zelensky, venga de los Estados Unidos o venga de Rusia, no sé, pero realmente no estamos a ver una voluntad, y no de la Unión Europea. La Unión Europea es la No mayor, hay política en la conflicto. ninguna. O sea, después de Ucrania, la gran víctima de esta guerra es la Unión Europea. Tú deberías pensar que la señora Ursula von der Leyen, la presidenta de la comisión, estuviera a camino de India, de Turquía, de Austria, de China, de Rusia, de los países que podían llegar a ver si termina esto. No, ela va para Ucrania simplemente, para defender a Ucrania. O sea, no es para resolver la guerra, es para entregar más armas. Entonces, si estamos entregando más armas, estamos a creer que Ucrania va a durar. Y lo que me preocupa, Miguel, es que el secretario general de la NATO ha dicho hace una semana que esta guerra puede durar meses o años. Y no pasó nada. ¿Qué quiere decir esto? En una última crónica que quizás tú has visto, yo he citado Brzezinski después del Afganistán. Y mucha gente dice que realmente lo que quisieron fue dar a Rusia un Vietnam, una guerra continua, y se dice que la ocupación de Rusia y la invasión de Rusia de Afganistán para defender un régimen democrático en este caso, pero pro-comunista, fue una de las razones que llevaron al colapso de la Unión Soviética, uno de los factores, digamos, ¿no? Y ahora parece que se está pensando que Rusia tiene un otro Vietnam y que este Vietnam ahora también tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Regime change, la cosa más infame, que es cambiar el régimen de Rusia a un país con potencia nuclear. ¿Qué es esto?
Mira lo que hicieron en Libia o en Irak, un país que tiene una potencia, tiene 6.300 ojivas nucleares, puede estar de un régimen que los Estados Unidos no pueden controlar quién va a quedarse en el poder, mismo si quieren. Entonces, hay cosas muy peligrosas que se están pasando acá y que me parece que muestran que estamos para un proceso histórico donde Europa colapsa definitivamente después de 5 siglos, primero de la aventura del colonialismo con potencia mundial, crisis del Imperio Británico, como ya había crisis del Imperio Portugués, del Imperio Español, etc. Y ahora, después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, alguna autonomía y el quiebre de total autonomía, y entonces se queda como una periferia de los Estados Unidos, digamos, de una zona de influencia de los Estados Unidos tan grande como el patio trasero de la América Latina. Caminamos un poco para eso. A ver, dime una cosa, todo este conflicto desde el punto de vista de la estrategia de los Estados Unidos sería defender la invasión, como todo lo está haciendo con Europa, pero defender la invasión o estar creando el clima para la manipulación y el control de Rusia, hablando desde luego de que el objetivo es China. Yo pienso que el gran objetivo es este. No se puede ya. Biden vino a Polonia, hace un discurso, que es un discurso que yo considero de recolonización de Europa, digamos, después de la Segunda Guerra, es una auténtica imposición de los valores norteamericanos, como si fueran simplemente una verdad absoluta de una sociedad que no tiene problemas, cuando es una sociedad que tuvo en muy reciente un intento de invasión del Capitolio después de unas elecciones, como esta sociedad se puede armar como el modelo democrático del mundo, y viene a decir realmente en Polonia que Putin no puede continuar. Putin tiene que salir. Esto no estamos hablando de un pequeño país de América Central. Estamos a hablar de un país de 140 millones de habitantes y una potencia nuclear la más grande, como los Estados Unidos. Entonces, si es este regime change, ¿para qué? Para que regrese los McDonald's, para que regrese la Pizza Hut, para que regrese las empresas. No es simplemente solamente eso, no es eso que está en causa, ¿no? Yo pienso lo que está en causa es trabar a China, básicamente. Es trabar a China. ¿Por qué? Porque Rusia en este momento ya está reorientando toda producción de gas y de petróleo para China. Lo está vendiendo. Yo anteayer, la semana pasada, estaba en una entrevista porque la televisión de India me invitó a una entrevista para hablar un poco de la perspectiva de Europa, porque han leído mis artículos y estaban ahí, que ustedes piensan que nosotros no estamos imponiendo sanciones, estamos realmente buscando el petróleo de Rusia, que es más barato y que estamos comprando, obviamente. Porque los Estados Unidos quieren ahora imponer sanciones a India por comprar 2 o 3% del petróleo que tiene a Rusia. Pero es una locura, porque de nuevo estamos con un país con 1.000 millones de personas, o sea, es mucha cosa. Tú no puedes entrar así en India como si fuera un país que tú puedes manejar como quieres. Esta falta de cuidado, esta arrogancia que viene de los neocons, como son llamados en los Estados Unidos, que yo, como te digo, en los Estados Unidos yo sigo la opinión de gente que es de derecha. El propio Kissinger y toda la gente que fueron, por ejemplo, de Reagan, que están diciendo, pues eso es una locura, no hagan eso, porque necesitamos un cierto equilibrio. Un profesor de que
o Mersheimer, que es un profesor de Chicago, es quizá lo más famoso ahora en los Estados Unidos, simplemente porque desde 2015, que dice que ustedes están haciendo porque se sabe que el golpe de 2015 fue incitado, colaborado por la CIA, obviamente, en Ucrania. El Maidán fue un golpe, como hubo otros golpes contra Dilma Rousseff en Brasil, contra Zelaya en Honduras, contra Lugo. Sabemos eso, ¿no? Contra Evo en 2019. Entonces, ¿cómo es esto? O sea, no se entiende realmente lo que está pasando de esta perspectiva de un país con arrogancia tal que parece que no hay límites. No hay límites ahora para los Estados Unidos. Pero dime, a ver, había en Europa un clima no muy favorable a las maneras de ser, a las formas de ver la vida de los Estados Unidos. ¿Hoy eso ha cambiado? ¿Hay hoy un clima en Europa que podría favorecer la llegada de los Estados Unidos en este neocolonialismo? Sí, sí, claro. Hay, sí, sí, hay un cambio. Y te digo, los Estados Unidos han seguido una política de hegemonía mundial muy, no sé si es muy inteligente, pero es muy consistente Dañina. y dañina, obviamente, que para cambiar la sociedad civil, no simplemente en Europa no era cambiar, digamos, el régimen político, porque eran más o menos, digamos, amigos, etcétera. No es eso, ¿no? Pero fue desde de los últimos 20 años la inversión de CIA, del Pentágono, del Departamento de Justicia, e invertir en dos grandes instituciones democráticas: el sistema judicial y los medios de comunicación, los media. Son los dos. Entonces, tú has visto lo que ha pasado en Brasil con la justicia, en contra Lula da Silva, por ejemplo. Y no ha pasado solamente en Brasil. Colombia, lo mismo. O sea, una inversión muy grande en el sistema judicial, que es invitar jueces a cursos en Georgetown, en Harvard, para les mostrar cómo es el sistema jurídico norteamericano, los valores, etc. Y siempre una idea de seguridad nacional, de lucha contra el terrorismo interno, contra el enemigo interno, que es otra cosa muy importante para los Estados Unidos, que son los disidentes. Entonces, han trabajado muy bien los magistrados y ahora lo sabemos, con toda la operación en Brasil, que es un escándalo que está siendo estudiada en todo el mundo porque fue expuesta, digamos, fue denunciada por Intercept. Y el otro son los medios de comunicación social. Todos los directores de periódicos, todos los grandes periodistas pasan tiempo, son invitados a la embajada norteamericana, reciben briefings de la embajada, hacen visitas a los Estados Unidos, etcétera, etcétera, y intentan incluso financiar algunos medios. Nós tenemos un periódico en Portugal, que obviamente es un periódico que es la portavoz, el vocero de la embajada de los Estados Unidos, y es de gran circulación en Portugal. O sea, hubo un intento de cambiar la opinión pública. Ahora mismo, por ejemplo, no teníamos CNN en Portugal, ya tenemos una CNN en Portugal también. Compraron inversiones y compraron un canal que había, y ahora hay una CNN portuguesa. Entonces, a todo un movimiento de cambiar, ya no es simplemente la industria de entretenimiento, la industria de fílmica, de todo eso, porque esa es diversa y todo el mundo la consume, etc. Y de alguna manera, Europa no iba tanto a Disneyland, tenía su Disneyland también en París, como las clases altas de América Latina, que van todas a Miami para ver Disneyland y todo eso, ¿no? Pero las cosas están cambiando, te digo. Por ejemplo, yo veo gente de mi familia que conoce que en este momento se queda pirámide. Los Estados Unidos son los que defienden la libertad. Las cosas están cambiando. Y realmente esto es una
guerra ideológica, que cuando tenemos una voz disidente, yo puedo ser invitado de televisiones de varias partes del mundo, menos de la portuguesa, ni privada ni pública, Es una porque barbaridad. conoce que mi posición es problemática, digamos, para la narrativa. A ver, te voy a hacer una última pregunta, se nos acaba el tiempo, pero creo que es necesaria. ¿Frente a qué estamos? ¿El régimen político en el mundo va a cambiar? ¿La democracia ahora sí en peligro? La democracia está en peligro hace tiempo, ¿no? Pienso que estaba en peligro casi desde que nació, pero ahora todavía más. ¿Por qué? Porque se está esvaciando la democracia. Y se está desvaciando, ¿por qué? Porque ahora es un slogan. Por ejemplo, los Estados Unidos organizan un cumbre democrática, como tú has visto en diciembre de 2021. ¿Por qué no invitan a Argentina o a Bolivia? ¿No son democráticos? No, porque sus intereses económicos y geopolíticos no están totalmente coincidentes con los Estados Unidos. Argentina, porque tiene el contrato de grano con China, y Bolivia por el litio. Entonces no invitan, pero invitan los países, tres países que los propios reconocen, que son muy problemáticos democráticamente, pero que convienen geopolíticamente a los Estados Unidos, que son Filipinas, que son Ucrania, y el tercero no me recuerdo ahora, pero un tercer país también con problemas de corrupción, de abusos de democracia, etc. Eu penso que agora, por isso, agora se habla de autocracias e não de dictaduras. Ou seja, toda a democracia que não é simpática a los Estados Unidos pode ser de um dia ao outro designado como autocracia. Por isso, cuídense os mexicanos, porque a democracia mexicana pode ser de um dia ao outro considerada autocracia. E então já não está. Ese es el peligro que tenemos. Se esvació lo que es democracia y ahora eso no existe. Nosotros sabíamos lo que era la democracia siempre. Para mí, como siempre, como un demócrata radical, yo diría la democracia tiene un pecado, es que es poca, queremos más. Democracia participativa, comunitaria, etc. Ahora es un slogan. Si estás con los Estados Unidos, es democrático. Si no estás, es autocrático. Esto es para lo que estamos caminando. Y si no es difícil, si es difícil, al contrario, cambiar el régimen en Rusia, porque es muy grande y realmente no sabemos. Se dice que Putin está con una tasa de aceptación de 80% en Rusia. Biden tiene 43% en los Estados Unidos. No ha subido bastante con la Ucrania, por ejemplo, que es muy curioso de ver, porque estaba muy en bajo Biden. Y como tú sabes, hay elecciones en octubre, noviembre, y los republicanos van a ganar el Congreso, casi cierto. Entonces, todo esto, como en el pasado, guerras en el exterior para resolver problemas internos. Este es el drama de nuestro tiempo. Los Estados Unidos nunca han sido invadidos. Rusia ha sido invadida por Napoleón y por Hitler. Yo tengo que comprender que Rusia tenga miedo de ser invadida. Los Estados Unidos no, nunca han sido invadidos por nadie. Bien, usted ha escuchado algo de lo que poco se sabe. No es precisamente Ucrania el gran conflicto. Ucrania es solamente la arena de la lucha, el escenario de la muerte. No, como usted oyó a Boaventura de Sousa Santos, uno de los más importantes políticos que existen hoy, yo no diría que en Europa, en el mundo, esto va a cambiar las cosas. Yo creo entonces que no solamente tenemos que darle las gracias a Boaventura de Sousa Santos, a usted también por haber permanecido durante este programa con nosotros. Y yo soy Miguel Ángel Velázquez. Y le recuerdo, algo tengo que informarle. Nos vemos la próxima.